Buenos días a todos. Bienvenidos a este noveno webinar de Frontal Trust. Nos hubiera gustado partir este 2021 con encuentros presenciales, pero la situación sanitaria nos obliga a seguir en este formato remoto. Como todos saben, el panorama chileno y mundial está bastante gris, con récords de indicadores negativos, y todo esto ha llegado a nuestras autoridades políticas y sanitarias a implementar drásticas restricciones a la movilidad. Sin embargo, aunque aún no llega, hay algo que nos da luces de esperanza: la vacunación masiva o inmunidad de rebaño, como llaman los especialistas. El proceso, que comenzó en diciembre del año pasado con los funcionarios de la salud y se masificó en febrero, ya suma más de 7 millones de chilenos inoculados, de los cuales más de la mitad ya tiene la segunda dosis. Sabemos en todo caso que la inmunidad de rebaño no se va a hacer efectiva hasta que no esté toda la población objetivo vacunada, aproximadamente 15 millones de personas, el 80% del país. Meta que, según ha dicho el gobierno, se podría alcanzar a fines de este primer semestre. Mientras tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué los contagios han aumentado tanto? ¿Son seguras las vacunas? ¿Cuánto falta para que se acabe esta vía de restricciones? ¿Volveremos algún día a la vida que teníamos antes de esta pandemia? Estas son típicas preguntas que hace el común de la gente, y para eso y conocer en detalle la estrategia de vacunación que anunció nuestro país, es que invitamos a David Farcas, presidente del Consejo Asesor Científico Vacuna COVID-19, a estar con nosotros hoy día. Bienvenido, David, y es un gran honor contar con tu presencia esta mañana. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la Buenos invitación. días, David. Déjenme hablarle un poco de él. Durante los últimos 12 meses, David, junto con otros 8 expertos convocados por el ministro de Ciencias, Andrés Ku, ha tenido la misión de evaluar las vacunas que se están desarrollando en el mundo contra el COVID-19, seleccionar las más efectivas y ser protagonista en la coordinación de los ensayos clínicos de fase 3. El buen trabajo realizado hasta ahora por el Consejo Asesor es indiscutible. Como país, estamos varios peldaños arriba que nuestros vecinos latinoamericanos y muy a la par de países del primer mundo como Inglaterra, Israel y Estados Unidos, que tienen bastante más poder adquisitivo y capacidad de negociación que Chile. No por nada, la prensa internacional nos menciona como un caso de éxito, destacando nuestra anticipación en el proceso negociador, la coordinación que han tenido los distintos agentes involucrados y la agilidad con que han trabajado las instituciones del gobierno. Asimismo, han destacado la decisión de Chile de realizar 4 ensayos clínicos con distintas farmacéuticas, trabajar con varios laboratorios en forma simultánea y, por si eso fuera poco, la apertura y fortaleza de nuestra economía. Mirando hacia adelante, hay señales positivas en la medida que la inmunidad de rebaño se adquiera en los próximos meses. Y por eso las estimaciones de crecimiento económico en Chile y el mundo se revisan al alza: 6% para el mundo y 6 a 7% para Chile este 2021. Por supuesto que hay temas de naturaleza política que tendrán gran impacto en el crecimiento de tendencia, pero ello será materia de discusión y análisis en un próximo webinar. Nuestro invitado de hoy tiene una destacada trayectoria en el mundo científico. Como director de Centrovet, la farmacéutica que se dedica a la investigación, desarrollo y producción de medicamentos para la salud animal, desarrolló la primera vacuna contra el virus ISA en salmones, hallazgo por el que recibió el Premio Nacional a la Innovación, ABONI, el año 2010. Creo que ya lo he dicho todo, es una larga introducción, así que no me queda más que dejarlos con nuestro expositor. Pero un par de avisos de utilidad pública antes de darle la palabra a David. Si les surgen preguntas durante la presentación de David, que no tomará más de 20 o 25 minutos, les pido que las escriban en el icono Q&A o preguntas y respuestas de este Zoom.
Por tiempo las seleccionaremos y las leeremos una vez terminada la exposición, y también quiero invitarlos a no cohibirse, no hay ninguna pregunta que sea tonta, y por favor expláyense y tengan toda la confianza del mundo. Somos pocos, hablo por mí en este caso, los que, o digamos, no sabemos nada de biología, así que aprovechemos esta instancia y atrevámonos a preguntar lo que quieran. Y también les quiero pedir que al final se queden medio minuto, porque les vamos a pasar una pequeña encuesta de 3 preguntas que nos encantaría que todos pudieran contestar. Ahora sí, adelante David con tu presentación, y nuevamente muy bienvenido. Muchas gracias, Andrés, muy cariñosa tu manera de presentarme, así es que, bueno, espero estar a la expectativa. Definitivamente esto es una conversación, así es que, como te dije cuando nos coordinamos esto, todas las preguntas son súper buenas, ojalá sea una instancia de conversación entre amigos, y eso genere una instancia que aprendamos todos, ¿no es cierto? Así que esa es la idea. Bueno, nosotros partimos, como dijiste, Andrés, hace un poquito menos de un año, en el Consejo de Vacunas, Consejo de Asesores Científicos de Vacuna COVID, un poquito de ciencia. Solamente hay una introducción muy breve. En COVID hay del orden de 280 candidatos serios para generar vacunas. Simplemente voy a nombrar las principales, las que hemos traído a Chile. Antes de eso, las vacunas son un producto farmacéutico que tiene como por objetivo preparar a nuestro cuerpo, al sistema inmune, frente a una infección futura de un patógeno determinado. O sea, es una herramienta que permite fortalecernos, si fuera deporte, fortalecer a que tuviéramos la mejor defensa, el mejor arquero posible, frente a un evento que consideramos altamente probable de una infección, que sin la vacuna tendría una gravedad extremadamente importante, y que con la vacuna, teniendo una persona vacunada, podemos atenuar en forma importante la severidad de esa infección. ¿Okay? Ese es el objetivo de la vacuna, es la prevención de las enfermedades. Hay muchos tipos, las más importantes son las vacunas de virus completo. Simplemente las voy a nombrar los tipos para dar un poco de contexto a la conversación. Las vacunas de virus completos, se trata de pescar el virus en su completo, es como el caso de COVID, este sol que se conoce, con los rayitos que son la proteína Spike. Se inactiva el virus completo y se genera una protección extremadamente amplia frente a una infección futura. Lo más interesante acá es que si ustedes ven cuáles son las empresas que se han dedicado a desarrollar este tipo de vacunas, son principalmente empresas chinas, y la primera que sacó una vacuna importante es Sinovac, la segunda son Sinopharm, que se han probado en otras partes del mundo, y esta es la tecnología más robusta para producir vacunas. Otras tecnologías que hoy se han transformado en tecnologías extremadamente importantes, son las vacunas de virus vectoriales. Los candidatos son las empresas hoy día, no candidatos. La vacuna más importante es la AstraZeneca, que fue fabricada en base a una tecnología de la Universidad de Oxford. Aquí se partió una tecnología que ya existía de otros tipos de enfermedades, y se usó un vector. Un vector significa como si acomodáramos un patógeno que ya conocemos, que ya podemos manejar, en este caso el virus del resfriado común, y se le agrega la proteína Spike, de tal manera que cuando esta vacuna, la vacuna fabricada con este vector viral modificado, se ingresa al cuerpo, la respuesta inmune del cuerpo se orienta específicamente a la proteína Spike. Entonces se produce una respuesta extremadamente robusta frente a la proteína Spike. ¿Por qué es tan famosa esta proteína? Porque se ha estudiado, y está bastante claro, que es como la llave que ocupa el virus para entrar a las células y reproducirse. Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de evitar que generamos una respuesta frente a esta proteína, vamos a evitar o disminuir en forma muy importante la probabilidad de que estas partículas virales entren a nuestra célula y se reproduzcan y causen la enfermedad. Otras vacunas que a esta altura son, de las más famosas, de las que han tenido resultados realmente muy sorprendentes, son las vacunas en base al ARN, ácido nucleico. Acá, a diferencia de los primeros dos ejemplos, que es inyectar el virus completo o un porcentaje de la proteína, acá se ingresan proteínas que tienen como instrucción
darle a la célula la instrucción para que produzca esta protección. Simplemente lo menciono para que vean que es un modo de acción distinto. Las más famosas son Moderna y BioNTech Pfizer, pero aquí vienen otras vacunas muy importantes que esperamos que estén disponibles durante los próximos semestres. Así es que van a haber seguramente noticias muy importantes acá. Para terminar, respecto a cosas interesantes, estas son vacunas todavía con una tecnología un poquito más avanzada. Aquí de esta categoría, la más importante es esta que se llama Novavax. La particularidad de esta, aparte que ha demostrado tener resultados extremadamente importantes, es que esta vacuna ocupa como ayudante, o sea, como uno de los elementos de fabricación más importantes, el quillay chileno, y este quillay se ha demostrado, o sea, el extracto de este quillay, que es un árbol endémico de Chile, que se produce solamente en Chile, ha demostrado tener un efecto inmunoestimulante sumamente robusto, y explican, en opinión de la gente de Novavax, por qué los tan buenos resultados que han obtenido en términos de COVID usando este ayudante basado en una planta chilena. Esa es como introducción. Simplemente la idea era mostrar que hay varios tipos de acciones y varias formas de buscar la protección. En términos de lo que nosotros hicimos, nuestro trabajo, el mandato del presidente Piñera, cuando partimos en esto, que fue a finales de abril del año pasado, fue buscar el suministro oportuno, equitativo de vacunas seguras y efectivas contra el COVID-19, y acá viene lo interesante: mediante la colaboración internacional en ensayos clínicos, gracias al talento y la capacidad de experiencia de nuestra comunidad científica en la realización de estas pruebas. O sea, desde el minuto 1 se planteó la necesidad, la capacidad, o sea, poner en la mesa de negociación la capacidad de nuestro país de realizar las pruebas de fase 3 en Chile como un elemento central de la negociación. ¿Por qué? Porque en la medida en que esto era una negociación en que uno tiene que ofrecer algo y al mismo tiempo pedir, o sea, nosotros estábamos sentados en la mesa buscando cuáles eran las mejores vacunas, pero por otro lado las empresas farmacéuticas tenían la necesidad de desarrollar parte de las pruebas en alguna parte, estas pruebas de fase 3 que son tan famosas hoy día, y lo que se planteó como un elemento central, como una ventaja competitiva de Chile frente a otros países, fue la capacidad de nuestra comunidad científica de realizar, de organizar, de implementar y de realizar estas pruebas de fase 3 en Chile, como un elemento de negociación, como un elemento de alianza, no pasar de ser una negociación de proveedor-comprador, en que el recurso extremadamente escaso eran vacunas, naturalmente, y que él las recibía antes, sino que también, más bien, formar un joint venture, una alianza con los desarrolladores y ser socios en el proceso. Bueno, voy a anticipar un poquito la próxima lámina. Se formó un comité formado por el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, con el objetivo de buscar la forma en que pudiéramos negociar con los desarrolladores y al mismo tiempo estructurar estas alianzas. Se generó este grupo de ministerios, como les explicaba, y dentro de esto se creó un espíritu, un trabajo de equipo con cada uno con competencias distintas, y dada la visión que tuvo el presidente Piñera de que la ciencia tenía un rol central en esto, se dividió el trabajo en tres grandes ámbitos: el ámbito del Ministerio de Salud, en su ámbito tradicional de evaluación de vacunas y de generar las estrategias de compra y de implementación; las oficinas comerciales, y dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el encargado de la negociación efectiva de la compra de las vacunas; y nuestro consejo asesor, cuyo objetivo fue identificar, como mencionaba Andrés en su introducción, y evaluar las mejores opciones. En ese minuto, más que vacunas, eran prototipos de vacunas, y buscar quiénes eran las mejores opciones, identificarlas desde el punto de vista de cuán promisorias eran en términos científicos, en términos de producir inmunidad, en términos de ser vacunas seguras, y naturalmente, como comentábamos antes, de realizar esta alianza para realizar los ensayos clínicos en nuestro país. Súper importante, se creó un consorcio de universidades que fue el encargado de realizar las pruebas de fase 3 de estas vacunas en Chile. El mandato que nosotros recibimos como comité fue analizar a los candidatos promisorios y al mismo tiempo
lograr estos ensayos. Y en términos súper concretos, ¿en qué se diferencia la manera en la cual Chile, el Estado chileno, realizó este proceso de búsqueda de vacunas, de lograr comprar las vacunas, y vacunas seguras, efectivas, pero al mismo tiempo traerlas lo antes posible a Chile, sin necesariamente pagar mucho más que los otros? Fue, yo diría, un poco mirando la experiencia, es que nuestro proceso fue un proceso súper distinto como normalmente los países abordan el proceso de búsqueda de productos farmacéuticos, en el cual está un Estado que licita o que busca alternativas. Y acá lo que se generó fue un grupo de trabajo muy pragmático, colaborativo, entre quienes veían la parte técnica, la parte científica, quienes efectivamente compraron, que fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor Rodrigo Yáñez, un trabajo impresionante, pero al mismo tiempo con un sentido de urgencia muy importante y súper destacado, que en este proceso de búsqueda se centró al mundo científico, o sea, la colaboración entre el Estado, la ciencia y las universidades como un rol central en el éxito del mismo. ¿Qué hemos logrado? Tenemos, como ustedes saben, del orden de entre 60 millones de dosis. Esto es súper importante. Nosotros validamos una cantidad importante de laboratorios, obviamente no fueron todos finalmente validados, pero lo importante y lo central es que Chile está comprando del orden de más o menos una cantidad de dosis equivalente para vacunar a 2 veces la población de Chile, y lo súper central es que de estas dosis, como mencionaba Andrés, como ha sido por suerte el plan del Estado, es que la mayor parte de ellas están llegando durante el primer semestre de este año, y se espera que por lo tanto vamos a ser capaces de lograr la meta, que es inocular al 80% de la población antes de junio de este año. Aspectos súper centrales de nuestra negociación respecto a otros países: uno, la prontitud, o sea, las vacunas están llegando a Chile en tiempos, la verdad, excepcionales. Estamos, si bien esto es un tema que uno lo podría mirar de muchos aspectos, en términos del momento en que están llegando las vacunas a Chile, es extraordinario. En términos del precio que pagamos, no pagamos un valor muy distinto al que pagaron los países desarrollados, considerando que los países desarrollados, me refiero a Estados Unidos y Europa, fueron quienes corrieron todo el riesgo tecnológico. O sea, aquí Europa y Estados Unidos fueron los que financiaron el I+D acelerado de las vacunas. Por lo tanto, para nosotros estar comprando más o menos al mismo tiempo que los países desarrollados, en cantidades equivalentes por número de habitantes, pero por sobre todo vacunas seguras y vacunas eficaces en reducir el riesgo de las enfermedades, es central. Otra cosa que caracteriza el proceso chileno, que muy pocos otros países pueden comentarlo, es que todas las vacunas que estamos usando tienen pruebas en Chile, incluso la vacuna Pfizer, que no ha sido de las más mencionadas, pero también está realizando algunas de las pruebas en Chile. Como si ustedes piensan un poco la presentación que hice al principio, tenemos vacunas que representan todas las tecnologías farmacéuticas. O sea, tenemos vacunas desde virus inactivados, vacunas recombinantes, vectores virales, ARN, RNA. Así que estamos, desde ese punto de vista, súper interesante. Y también, producto del diseño, son vacunas que son traídas desde Europa, de Estados Unidos, China, América del Sur. O sea, tenemos realmente una diversidad geográfica sumamente importante. Yo les diría que la particularidad y el éxito de la negociación que logramos es básicamente por esto. Bueno, simplemente esto es un gráfico que ya se conoce. Estamos si ustedes miran el número de vacunas compradas por número de habitantes, estamos entre los primeros 5 países del mundo. En realidad estamos un poquito mejor que este gráfico que muestra el New York Times, y somos el único país, entre comillas, no rico de esta lista. Veamos un poquito qué está pasando en Chile. Como mencionaba Andrés, estamos llegando casi a los 4 millones de personas con 2 dosis, y una manera de mirar la efectividad de las vacunas es, por supuesto, mirar el porcentaje de eficacia que ha sido reportado, que en algunos casos del 65%, 75% o 95% más, dependiendo de la vacuna. Otra manera es, y eso es básicamente una comparación de la gente que tiene casos, ya sea severos, leves, graves o muy graves, o desafortunadamente personas que fallecen, es una comparación de cuántos de esos están vacunados versus no vacunados. Otra manera de entender la eficacia de las vacunas es cómo nos va con la gente de los hospitales. Por lo tanto, una medida de medir la eficacia es
qué porcentaje de la población efectivamente se está enfermando. Son dos maneras distintas de mirar la eficacia de las vacunas. Lo que muestra este gráfico, que seguramente algunos de ustedes han visto, es que desde que partió la vacunación en forma masiva en Chile, que fue a principios de febrero, por lo tanto, la segunda dosis fue entregada a finales de febrero o comienzos de marzo, y de eso pasan 2 semanitas más hasta que realmente está la protección full. Lo que compara este gráfico son distintos grupos etarios, y lo que muestra es que en los grupos etarios que son los grupos de mayor edad, las líneas verde claro y verde oscuro, gente de 70 años hasta 80, y por supuesto los mayores de 80, el número de casos ha ido disminuyendo, versus, y lo más importante es que versus las personas que no han recibido la vacuna completa, la vacunación completa de 2 dosis, en cuyos casos la vacunación, o sea, la positividad va subiendo. Por lo tanto, en términos relativos, lo que vemos es que la vacuna está funcionando muy bien. Quiere decir que se está cumpliendo el objetivo de la vacunación. Esto es una proyección de cómo se espera la vacunación, tal como se comentaba que en Chile esperamos la vacunación para finales del primer semestre. En Estados Unidos se habla de que esto es un gráfico de McKinsey, son para semanas, pero básicamente una proyección que compara que Estados Unidos y Europa van a llegar relativamente rápido a tener un número importante de vacunas, pero la comunidad europea está bastante más atrás. Entonces, si miramos, bueno, el gráfico a la izquierda aparecen hartas líneas, pero lo interesante es que acá muestra cómo evoluciona el número de casos en la medida versus varios países. Por supuesto, esto es Estados Unidos e Inglaterra, países en los cuales comenzó la vacunación más o menos acá. Se nota una disminución muy drástica en el número de casos. Europa, por otro lado, que no ha tenido una vacunación muy efectiva, en porcentajes de vacunación mucho más atrasada, no ha tenido una disminución significativa de los casos a pesar de la importancia de las cuarentenas. Es súper emblemático el caso de Israel, en el cual solamente con un 52% de la población vacunada pasó de tener del orden de 10.000 casos. Estoy mostrando a partir de febrero porque la vacunación en Israel partió la última semana de diciembre, por lo tanto, a finales de enero, uno podría pensar que estaba toda la gente vacunada, 2 semanas después es este momento, y después se ve una disminución significativa en el número de casos nuevos. Por supuesto que también ayuda la cuarentena. Pero aquí uno puede comparar el efecto de la gente, de poblaciones vacunadas versus no vacunadas. Este gráfico es súper interesante porque muestra, los distintos colores son distintas, es una simulación de distintas velocidades de vacunación, muy acelerado esto de acá, los colores verdes, y muy lento en función de los porcentajes de la población. Lamentablemente no se alcanza a mirar, pero, y lo que muestra, esto es una simulación para Estados Unidos, es que incluso bajo distintos escenarios, este gráfico se hizo en octubre del año pasado, es súper interesante, y se ha dado increíble, el número de casos baja en forma significativa, casi independientemente de la velocidad de la vacunación en la medida que se logre la inmunidad de masa. Por eso es que la inmunidad de masa es tan importante. Bueno, aquí sí que definitivamente no se ve nada, pero esto es Estados Unidos. Estados Unidos está avanzando de una manera muy importante, avanzando de una manera muy relevante en términos de su población. De acuerdo a las estimaciones, en 3 meses más deberían tener toda la población vacunada completamente. Se ha hablado de que esperan tener un 4 de julio sin mascarilla. Simplemente un parámetro, una comparación muy simple. Esto es una estimación en base a la historia de cómo ha avanzado la vacunación. En Chile más o menos llegaríamos al mismo 80%, de acuerdo a esta fuente, en 3 meses, que es muy consistente con lo que nos ha dicho el gobierno. Simplemente para otros parámetros, Europa está mucho más atrasado, Inglaterra muy avanzado. Ahí se ve la importancia de un proceso centralizado como el europeo, mucho más burocrático, y un proceso mucho más pragmático, el inglés, que ha tenido resultados muy interesantes. Pensando en otros mercados también, es muy interesante lo que ocurre en Japón, donde si bien tienen una cantidad de dosis compradas muy importante, la incidencia del COVID ha sido muy baja, básicamente por el autocuidado. El opuesto es Brasil, que también tiene una cantidad de dosis muy importante compradas, en que la incidencia de COVID ha sido extremadamente seria, lo hemos visto en varias partes. China y Rusia tienen procesos más bien independientes y centrados en ellos mismos, basados en fabricación local. Es súper interesante el caso chino, en que la incidencia de COVID, la positividad ha sido extremadamente baja,
principalmente por la trazabilidad. Y ahí el rol de la trazabilidad es muy importante. Voy a terminar con esto, Andrés, para que conversemos. Lo importante es que lo central es que haya menos gente en los hospitales y que haya, por supuesto, esto se suma que haya otros tratamientos, que haya antivirales, antiinflamatorios, que hacen que las personas en el fondo tengan una probabilidad de éxito mucho más importante en sus tratamientos en los hospitales. Y en ese contexto podríamos pensar en una normalidad parcial durante el tercer trimestre o el cuarto trimestre de este año, pero definitivamente durante este año es lo que esperamos. Así es que espero ahí haber respondido con esto y pido disculpas por la calidad de la presentación. Voy a hacer una demanda a Microsoft, no sé qué hacer. Sí, muchas gracias, David. Esto pequeño chascarro en la forma de pasar la presentación, la verdad es que es lo mismo, porque lo relevante es el impulso, las ganas y por supuesto que grado de conocimiento con que nos cuentas eso y gráficamente está todo más bastante claro. Oye, aquí veo el icono del Q&A que suben y suben las preguntas, voy a tratar de ordenarlas. Déjame partir quizás juntando dos o tres respecto del tema medio tras bambalinas, lo que te tocó, digamos, participar en el Consejo Asesor y, bueno, y también dado el carácter de esta reunión, ojalá que nos cuente eh, todo lo, todo lo tras bambalinas. Pero, ¿qué puedes contar de tu experiencia en el Consejo Asesor? ¿Con quienes te tocó interactuar? Las distintas, digamos, conocimientos, profesiones del resto de la gente, disposición a participar, etcétera. Eso por un lado. Y, y también imaginándonos por ti, que eres ingeniero civil, después MBA, o sea, si bien es cierto tu experiencia es por el laboratorio Centrovet con este tema de la biología y las vacunas, tú eres un hombre de negocio. Entonces, la pregunta, esta larga introducción, también para entender en qué parte de tu experiencia en la fabricación de productos farmacéuticos para animales o acuícolas te sirvió en esto. Entonces, bambalinas y tu experiencia previa en Centro Oeste. No, bueno, de verdad, perdón por la presentación. Yo he hecho muchas presentaciones, nunca me había pasado. Así que así que pido disculpas, pero no, es más allá de mi capacidad. Mira, la verdad es que primero una gran oportunidad de volverle la mano al país, 100%. Es súper gratificante mirando para atrás haber sido invitado por el ministro Kub a participar en este comité. O sea, primero una súper gratificante, Andrés, y yo creo que a todos, primera vez que me toca trabajar para el Estado y gratificante y sobre todo contribuir de una manera distinta y una situación tan complicada. Ahora, el comité está formado por básicamente científicos, investigadores, profesionales, todos con grados en biología, en ciencias de la biología, en bioquímica, y sumamente renombrados, excelentes académicos, son básicamente los que cuando entrevistan en la televisión ustedes los han visto todos, y yo. Entonces, bueno, un poco al principio fue, naturalmente las competencias son distintas, entonces, y por supuesto, egos y las competencias, ellos son todos de la misma industria, se conocen mucho tiempo. Te diría que lo interesante primero fue armar equipo, ¿no? O sea, al fondo, y por Zoom, que también era una cosa razonablemente nueva, y en la casa, y cada uno en su casa. Entonces, así como las cosas es como, primero, yo nunca había trabajado tanto para algo. Yo trabajaba, mis niños se ríen, pero yo trabajaba desde las 8 hasta las 9 o 10 de la noche. Muchas veces no almorzaba, siendo que la cocina estaba, no sé, a 10 metros. Es que parece chistoso ahora, pero es verdad. Entonces, la verdad que fue un trabajo sumamente intenso, porque estábamos con una presión muy importante y con una incertidumbre tremenda. O sea, en el fondo queríamos traer una solución queríamos traer vacunas, ¿no es cierto? Queríamos traer una solución súper concreta, pero cuando partimos no había nada, ¿no? Las farmacéuticas, cuando te hablaban de los prototipos, prototipo significa cuando una empresa farmacéutica quiere desarrollar un producto, entonces genera varias alternativas que son probadas en forma simultánea para lograr 1, 2 o 3 casos de éxito, y en general la tasa de fracaso o la tasa de éxito, hablemos de la tasa de éxito del orden de un 20%, un 30% histórica, ¿no? Entonces, nosotros partimos como contraparte prototipos. Ahora, yo diría que lo más como
anecdótico, ¿no? Es que desde que nos invitaron a participar en esta comisión y se formó el comité interministerial, como te comenté una vez, Andrés, yo creo que es una genialidad del presidente Piñera realmente haber abordado el problema out of the box, totalmente. O sea, en el fondo, en vez de ponerse a la fila a comprar vacunas, se planteó desde el minuto 1 como una alianza entre el Estado, la ciencia y los desarrolladores para trabajar juntos en traer vacunas. O sea, un éxito, o sea, un acierto total. El ministro Kub, que en mi opinión realmente es uno de los grandes héroes de esto. Pero ya la parte como más anecdótica, bueno, a mí me tocaba coordinar las reuniones, llamar a las contrapartes, que si, oye, pucha, yo te llamo de Chile, yo soy David, entonces, y soy parte del comité. Entonces muchas veces nos decían, oye, pero mándame una carta oficial del Ministerio de Ciencias que diga que son ustedes para yo, no sé, pues yo, no tengo idea, no Artis, organizar una reunión con mi equipo y qué sé yo. Bueno, entre que nosotros partimos trabajando y nos nombraron, el decreto que nos nombraba estuvo en julio, o sea, cuando ya prácticamente teníamos casi el 80% del trabajo hecho. Entonces, era un poco difícil explicar a la gente, es que no te puedo mandar este papel porque no está el decreto, ¿no? Entonces, pero eso es como la parte más anecdótica, que en el fondo teníamos que hacer una prueba, un trabajo, pero que ni siquiera no teníamos las herramientas básicas, ¿no? O sea, no, y por supuesto que todo esto por Zoom, que era muy nuevo a todo el mundo. Ahora, el trabajo en sí mismo es mira Andrés, como cuando en ingeniería están estos modelos multisistémicos de muchas variables, pocas certezas, es básicamente eso, una teoría de juego y apostamos hacia ciertas tecnologías, a aliarnos con ciertas tecnologías que apostamos como comité en base a la ciencia de las tecnologías, que van a ser las ganadoras desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista pragmático. Yo te diría que ahí es donde estuvo un poco mi aporte a este comité, aparte de la parte como de gestión, es ver cuánta consistencia había entre empresas que estaban partiendo con estas tecnologías de fabricación de vacunas y realmente el delivery que podían tener. O sea, cuán cierto era cuando alguien te decía, no, nosotros vamos a tener 2 billones de vacunas o 100 millones de vacunas, y te explicaba la tecnología. Bueno, mi parte de la pega era darle algún nivel de pragmatismo. ¿Cuán cierto es que esta gente realmente lo puede hacer? ¿O qué preguntas podemos hacer para estar seguros que nos asociamos con la empresa correcta? O sea, Chile no podía, nosotros pensamos que en Chile se podían hacer 3 o 4 ensayos clínicos máximo, ¿no? Por la capacidad científica del país, entonces teníamos que juntarnos con esos 3 o 4 y con los 4 correctos. Entonces, te diría que ahí estuvo, por ese lado, estuvo mi contribución personal y por ser un poco, de alguna manera, distinto entre los pares. Entonces, yo era el único, soy el único no científico en un mundo científico y dedicado al mundo de los negocios de la ciencia, que ahí, de repente, armar eso ayuda un poco más. Y puedes comentar, también hay varias preguntas curiosamente, o con curiosidad, ¿quiénes son el resto de los miembros del Consejo Asesor? Son básicamente, bueno, el ministro, una de las cosas que se buscó también es que hubiera equidad de género, así es que ahí están los nombres. Les diría que los más mediáticos son el doctor Kalergis, que es el investigador de la Universidad Católica que desarrolló la vacuna para el virus sincicial, y que está detrás de haber traído el ensayo de la vacuna Sinovac a Chile. El doctor Mario Rosenblatt de la Fundación Ciencia y Vida, Miguel O'Ryan de la Universidad de Chile, y que es activo, muy activo en los medios también, porque es una de las personas que se ha destacado por explicar la ciencia de una manera muy simple. El doctor Mario Calvo de la Universidad Austral, muy 100% clave en que hayamos realizado en Chile la prueba de CanSino. El doctor Carlos Pérez, que es un extremadamente famoso académico, hoy día es el decano de la Universidad San Sebastián, de Medicina de la Universidad San Sebastián, y yo. Me faltó mencionar a las doctoras, sorry, ahí la partí al revés, por partir bien, la doctora Paula Muñoz, de la Universidad de los Andes, extremadamente buena profesional, la doctora Pasalacqua, de la Universidad Austral, también muy importante en la realización de las pruebas de fase 3 de CanSino, y la doctora Lorena Tapia, médico de la Universidad de Chile, y que está a cargo hoy de varias de las pruebas que se están realizando, de las nuevas pruebas que se están organizando en Chile de fase de 3 o 4, más bien, que son a nivel, una vez que los productos están registrados. Bueno, y el último soy yo. Está bien. Hay mucha pregunta que estoy haciendo un esfuerzo por ordenarlas en torno a la vacuna en sí, tema
biológico, puramente científico, pero déjame partir en este intento de orden por algo que es más aislable y que son preguntas que llegaron al principio quizá un poco más mercantilistas. ¿Cuánto cuestan las vacunas? ¿Pagó caro Chile por estar muy en etapa temprana en esto? Eh, ¿qué puedes comentar de esto? Y quizás parte u otra pregunta relacionada a esto es que puedes comentar sobre las diferencias de las vacunas en términos que concretamente la mayoría que la gente pregunta por la diferencia entre la China y Pfizer. Mira, la respuesta a la primera pregunta es que Chile pagó un poco más que Estados Unidos, pero, que es el gran comprador de vacunas, o que Europa, sí, pero no es lo mismo comprar 30 millones de vacunas que 1.100 millones de dosis. O sea, lamentablemente la lámina que no les mostré no se ve la parte de arriba por el problema tecnológico, pero Estados Unidos compró 1.100 y nosotros 30, 60. Segundo, Estados Unidos financió a los laboratorios para que desarrollaran vacunas, y a cambio de eso los laboratorios le dijeron, o sea, el deal era, si hay vacunas, te las vendemos a este precio. Entonces, o sea, en mi opinión, entonces los números, Andrés, es súper distinto. O sea, y Chile pagó un poquito más que Estados Unidos. Del orden, no sé exactamente, entre un 11 y un, dependiendo de la vacuna, entre un 11 y un 30%. Entonces, pero estamos recibiendo las mismas vacunas, no Moderna, pero estamos ni Novavax. Estados Unidos las principales vacunas son 4, en Chile estamos trayendo solamente Pfizer, que es fabricada por ellos, pero pagamos un poquito más, pero con estas otras consideraciones es absurdo lo que estoy comentando. O sea, pagamos, en mi opinión, increíblemente bien, y ahí la negociación del señor Yáñez es realmente extraordinaria. Como dato interesante, Israel pagó, que tiene la vacunación un poco anticipada a nosotros, en términos, hoy día estamos al fondo de alguna manera, como estamos en la parte de arriba de la tabla, estamos viendo si que somos número 1, número 2, número 5, y en general a Chile no nos corresponde estos rankings en ciencia, ¿no es cierto? Pero Israel pagó 40% más que nosotros, y tiene las vacunas antes, y entonces es otro ejemplo. Mira, otras cosas importantes es que eso respecto a cuánto pagó por las vacunas. Por lo tanto, un poco más, pero en el contexto la negociación es extraordinaria. O sea, es extraordinaria. Y Pfizer versus Sinovac, que es una pregunta que creo que está repetida 5 o 10 veces. Mira, desde el punto de vista científico, las vacunas o qué son, cómo funcionan, son los dos opuestos, ¿no? Una es la tecnología tradicional de vacunas que se ha usado para fabricar vacunas durante los últimos 80 años, que es vacuna de virus completa, que está asociada a Sinovac y que está asociado a China con todos y que Wuhan, y por lo tanto hay como una cierta nube de duda porque es chino y es Wuhan. Y al otro lado está Pfizer, que esta vacuna en base a una tecnología extremadamente nueva. Entonces, ¿cómo se pueden comparar? Son básicamente, si lo que queremos, hay una manera comparable desde el punto de vista científico. Hay gente que es muy pro las vacunas tradicionales y otra gente que es muy pro estas nuevas tecnologías por la velocidad, por el genio, por el costo, por la ciencia. Pero si nos vamos a lo práctico, Andrés, que es, ¿qué esperar de las vacunas? Que es que logremos reducir el riesgo de tener enfermedades, o sea, bajarle la severidad del contagio en el caso que haya una infección. Ambas vacunas funcionan razonablemente parecidas. Si el objetivo es evitar la muerte de las personas por COVID, ambas vacunas han demostrado funcionar de una manera similar, en base a los estudios clínicos hechos, ¿no? Y de los cuales Chile es parte de los estudios, por lo tanto somos parte de la solución. Si la respuesta es cuánta gente pasa de tener enfermedades severas a tener enfermedades leves, los rangos de respuesta son similares. Los números, desafortunadamente, no se pueden comparar, porque Pfizer dice que tiene un 95% de las pruebas. Ahora en Israel los últimos datos que han mostrado son del orden del 90%. Eso está en uno de los artículos que compartimos el fin de semana. Básicamente lo que dice es que de la gente hospitalizada, solamente el 10% recibió las 2 dosis versus el resto de la gente que está hospitalizada. Y en el caso de Sinovac, ese número todavía no está, pero es un número extraordinario. Por lo tanto,
si una vacuna logra reducir tu riesgo de hospitalización en un 90%, en un 70%, es extremadamente una muy buena vacuna. Una muy buena vacuna. En los gráficos que mostramos de Chile, de la disminución de la infección, de los números de casos nuevos en Chile, es principalmente vacuna Sinovac, ¿no es cierto? Sinovac y Pfizer, por lo tanto pero da la proporción, pero son ambas, y los resultados son muy consistentes. En resumen, Andrés, los científicos podremos tener predilección por una tecnología o la otra, yo les encuentro las dos extraordinariamente interesantes, pero en la cancha, en los resultados, lo que estamos viendo es que los resultados son súper parecidos. Solamente para no alargar mucho la respuesta, pero hay que tener cuidado cuando uno compara los resultados de eficacia que reportaron las vacunas. O sea, Sinovac reportó del orden del 76%, Pfizer reportó del orden del 90%, pero se hicieron en condiciones súper distintas. La vacuna de Pfizer se probó en el verano en Estados Unidos, el verano de Estados Unidos, cuando la incidencia era razonablemente baja, y la vacuna el número que estaba mencionado de Sinovac, que fue el más popular, de 76%, se probó justamente en países donde tenía una severidad del caso mucho más, a nivel país, mucho más alta, por lo tanto la probabilidad de enfermarse era mucho más alta. Entonces, de alguna manera, Andrés, y volviendo a cómo nos conocimos, que fue corriendo maratón, no es lo mismo correr una maratón de subida que una maratón plana, o una maratón con mucho calor, o con mucho frío, ¿no? Entonces, lo importante es que, y todas tienen 42 kilómetros, lo importante es que las vacunas que estamos trayendo a Chile son, uno, extremadamente seguras, dos, súper eficaces. Para terminar, por el tema de la eficacia, y solamente como comparación, hay un dato que creo que es muy esclarecedor. La vacuna influenza, que es una vacuna que usamos en forma masiva en nuestro país, en realidad en el mundo, dependiendo de la vacuna, tiene una eficacia del orden del 40 o el 60%, usando los mismos criterios de medición. Por lo tanto, y consideramos todos que la vacuna influenza es una muy buena vacuna, por eso la usamos, ¿no es cierto? O sea, por eso la sociedad la ocupa, los estados del mundo la ocupan y la promueven. En muchas partes del mundo, como en Chile, la vacunación es gratis para los grupos de riesgo. O sea, por lo tanto, que en COVID tengamos vacunas que la menos buena tiene un 70%, quiere decir que son todas extremadamente buenas. Así es que, Oye, una nota de tranquilidad. Y dado que existe ese paralelo recién con la influenza, otra también pregunta, no sabe lo difícil que me está haciendo editar los temas y tratar de ordenarlos, pero te diría que la otra eh, pregunta hecha de distintas maneras es, ¿qué se hizo distinto esta vez que normalmente en el desarrollo de una vacuna y su aplicación tomaba muchos años, quizás 5 o 10 en la antigüedad? Bueno, esto se hizo en menos de un año o en un año. ¿Qué puedes comentar sobre la tecnología y la implementación? Yo creo que la pregunta es súper interesante, Andrés, porque tiene mucho que ver también con las aprensiones que tienen muchas personas sobre el proceso de vacunación y también la opinión que tienen algunas personas de no vacunarse. Por lo tanto, es como un tema súper central y yo creo que parte de la respuesta de repente tiene que ver con eso. Y se habla que el proceso normal de vacunas, y el caso que nosotros tenemos en Centrovet, es del orden de 5, 6, 7 años, y eso es así, es normal. ¿Por qué en el caso de COVID ha sido muy distinto? Asumiendo que queremos que todas las vacunas cumplan con los mismos criterios de seguridad y eficacia. Y la respuesta tiene que ver con que, en primer lugar, en general los procesos de vacuna, de desarrollo de vacunas son procesos secuenciales. O sea, uno parte con un prototipo, si el prototipo le va bien en 10 individuos, lo pruebas en 100, si le va bien, te va bien con 100, lo pruebas en 1000, y si te va bien con 1000, lo pruebas en 10.000. Lo que se hizo en este caso, y son pruebas distintas, ¿eh? O sea, la primera prueba tiene por objetivo, por ejemplo, mirar la curva de anticuerpos, que es lo que ahora está muy famoso con el anticuerpo es la presencia, si es que la vacuna es capaz de generar anticuerpos en la sangre, que es el antígeno, como la prueba de antígeno que se conoce hoy día, ¿no? Y la prueba siguiente tiene otro objetivo, da lo mismo. En este caso, ¿por qué ha sido tan rápido? Porque se hicieron porque se partió en vez de con un prototipo, con muchos prototipos al mismo tiempo, y en vez de que estas pruebas se hicieran en forma secuencial, se hicieron en forma paralela. Entonces, en vez de esperar un mes la primera prueba, después una fase de análisis, partir la segunda prueba, que tiene un objetivo distinto, se hicieron todas las pruebas al mismo tiempo. Por lo tanto, se logró
logró tener resultados en tiempo récord, pero récord, o sea, en el fondo de las primeras vacunas, Moderna y Pfizer, estuvieron con aprobación en 9 meses versus 4 o 5 años. Lo importante es que no porque se haya hecho más rápido, los criterios de validación han sido distintos. Eso es como súper central, o sea, no porque haya sido más rápido son vacunas menos seguras, los criterios de seguridad son los mismos. Es súper importante que está súper estudiado cuáles son el tipo de efectos que una vacuna puede generar. Entonces por lo tanto, cuando uno busca efectos secundarios o efectos adversos, uno busca cierto tipo de efectos. ¿No es cierto? O sea, tú sabes dónde buscar, por lo tanto te puedes anticipar y puedes proyectar si esos efectos van a ser relevantes o no. No es una caja negra cada vez que uno desarrolla una vacuna. La vacuna COVID debe ser la vacuna número, no sé, de las que se ocupan en el mundo, la número 300 que está registrada, como categoría, como virus o como bacterias. Por lo tanto, hay mucha experiencia de prueba respecto a qué buscar en términos de efectos secundarios y en términos de eficacia. Lo importante es que yo te diría, Andrés, que no es parte de la pregunta que me hiciste, pero me lo preguntaron, me preguntó la otra vez una periodista, me decía, oye, pero explícanos esta cosa, ¿por qué las vacunas son seguras o no? ¿Por qué esta vacuna no es segura? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué tanto cuestionamiento? Entonces, creo que un punto interesante es, nosotros cuando hemos sido papás y los que hemos tenido la suerte de ser papás, y tenemos la recomendación del doctor de hacer de vacunar a nuestros niños con conjunto de vacunas, o sea, con el Plan Nacional de Vacunación, creo que yo no conozco a nadie que le haya cuestionado al doctor la necesidad de poner o no una vacuna a nuestros hijos, que diría que todos estamos más preocupados en general de nuestros hijos que nosotros. Entonces, si uno piensa y tiene una confianza ciega en la ciencia, en las vacunas que uno coloca a nuestros niños, creo que la respuesta frente a la vacunación COVID a nosotros mismos debería seguir un poco el mismo camino. Confiemos en la ciencia, que los profesionales hicieron bien el trabajo, que las autoridades sanitarias validaron bien los productos, y que las vacunas van a funcionar igual de bien que las otras vacunas que se han desarrollado antes. Bastante claro. Parte de las preguntas o temas que estoy tratando de juntar es sobre ahora expectativas, digamos, escenarios de riesgo. Fuiste bastante claro y das a entender que hacia el tercer trimestre deberíamos estar con esto controlado. Es muy claro el paralelo con Israel, pero a la pregunta escenario de riesgo, ¿qué puede salir mal? Y parte también de la pregunta relacionada es ¿qué pasa con estas nuevas cepas? Si es que en el fondo esto básicamente se pueden volver a repetir los ciclos malos del pasado sin vacuna, producto de las nuevas cepas. Mira, respecto a la primera pregunta, yo creo que si bien esto es una plaga y es espantoso, o sea, no hace falta decirlo, pero por otro lado, en términos del desarrollo de las vacunas, ha salido todo bien. Ha salido realmente todo bien. Los prototipos se transformaron en vacunas, las vacunas lograron las validaciones en términos de eficacia y seguridad en forma récord, y en general lo que hemos visto es que después el scale-up de la producción, que es un proceso súper complicado en la industria farmacéutica, o sea, hacer un prototipo, hacer vacunas, es un proceso que en general demora muchos meses, también se hizo de una manera muy importante, esto es un poco en las sombras, pero desde que uno tiene un prototipo que es 100 unidades o 1000 unidades, hasta transformar esto en millones, o en este caso billones de unidades, ese scale-up en general es muy sofisticado en la industria farmacéutica porque tiene que salir todo bien, siempre. Y hasta ahora hemos sido extremadamente afortunados porque ha salido todo bien todas las veces. El único evento de complicaciones que la semana pasada se escuchó que Johnson & Johnson tuvo un evento de contaminación en 15 millones de dosis en una de las plantas, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿qué puede salir mal? Pucha, pueden salir muchas cosas mal. Hasta ahora hemos sido súper bendecidos en que ha salido todo bien y súper a tiempo y coordinación. Los aviones han llegado a tiempo, las vacunas no han tenido problemas de temperatura, aquellas que requieren controles sumamente sofisticados de temperatura. O sea, la logística ha andado increíble y las vacunas están funcionando. Y yo te diría que más bien es mágico, porque ha salido todo bien. Todo bien. No ha habido quiebres, no ha habido
o bien los quiebres que han habido han sido solucionados de manera súper rápida, los procesos de desarrollo han sido extraordinariamente eficaces, rapidísimos, a un costo enorme, pero muy, muy eficaces desde el punto de vista técnico. Así que, ¿qué puede salir mal? Pucha, Andrés, puede salir, nosotros contamos con que las vacunas van a llegar en base a los compromisos de los fabricantes, pero las vacunas pueden no estar, los aviones pueden no salir, las vacunas se pueden echar a perder, ha habido varios casos, la gente puede no llegar a vacunarse, o sea, esto es realmente es tenemos que ser súper cuidadosos para que esto siga saliendo bien. Respecto al tema de las nuevas variantes, es una preocupación muy importante, y es una preocupación, primero es que los virus, los patógenos en general, en forma natural cambian, igual que nosotros, nuestra genética cambia entre nosotros y nuestros hijos, las variaciones de los ciclos de los virus van a cambiar, por lo tanto, que haya variantes nuevas es parte del proceso, no es ninguna sorpresa, o sea, siempre se esperó que hubiera variantes. Hay gente que opina desde el punto de vista de la ciencia que estas variantes nuevas son un poco más rápidas, un poco más lento que lo que se esperaba, un poco más rápido, un poco más lento que influenza, que es si bien ambos son virus respiratorios, no son idénticos, por supuesto, pero como un parámetro de un patógeno que conocemos y que controlamos. Hasta ahora lo que se ha visto es que los pocos estudios que hay, las vacunas en general andan muy bien frente a todas las variantes. Hacer un estudio frente a una variante nueva es como hacer un estudio nuevo, completamente nuevo, porque hay que hacer PCR nuevos, hay que hacer la secuenciación. Por lo tanto, se sabe súper poco. Lo poco que se sabe en general es que las vacunas andan bien. Yo he leído unos 8 reportes, el único que leí que yo diría que se fuera más bien cuestionable, en Sudáfrica la vacuna AstraZeneca encontraron que tenía una eficacia menor frente a una de las variantes. Creo que metodológicamente es poco, no es muy concluyente, pero es razonable que el Estado esté preocupado respecto a eso. Así que yo creo que hay que sentarse y esperar que tengamos mejores resultados. Pero es parte del proceso normal de la evolución de los patógenos. Lo bueno dentro de esto es que con la misma velocidad que se desarrollaron las vacunas, la versión 1.0 de la vacuna, hoy día ya está la capacidad instalada para desarrollar las versiones 2.0 de estas vacunas. Y nosotros, como parte del trabajo que estamos haciendo en el Consejo, es tener reuniones de updates con los fabricantes para ver cómo estamos para en el caso que tengamos que incorporar variantes nuevas a las vacunas, en qué momento y qué tipo de pruebas están haciendo para ya estamos anticipándonos respecto a eso. O sea, estamos trabajando en base a eso. Pero estamos súper lejos, ¿eh? O sea, hoy día el desafío es primero vacunar a la gente con lo que tenemos, y ese es el gran desafío. La variante COVID-19 que conocemos, la original, por llamarlo de alguna manera, es el problema que tenemos hoy día. Oye, hiciste un comentario al principio del quillay y algún rol medio casual o no que podría tener esta planta chilena en todo el proceso. A ver si te puedes explayar más en eso. Las vacunas tienen en general varios componentes, pero como dos grandes grupos. Está el antígeno, que es el que produce esta respuesta inmune, y están otro grupo que se llama los adyuvantes. Adyuvantes significan los que acompañan a la vacuna, que tienen como objetivo que la vacuna es como envasarla, como estructurarla, armarla, o sea que estas proteínas del antígeno queden como encapsuladas en algo que después se ha inyectado al cuerpo. Y también tienen como objetivo, en algunos casos, generar una respuesta inmune temprana, ¿ok? Como que tú te inyectas algo, o una vacuna oral, da lo mismo, y que los macrófagos lo identifiquen como un elemento extraño, o sea, distinto al cuerpo, y que genere una respuesta frente a él. No sobre el antígeno, no sobre la proteína spike, como llamábamos antes, o sea, la proteína que genera la respuesta inmune, sino que sobre estos otros elementos. Y el quillay está en la categoría de la saponina, y se ha demostrado ser un tremendo inmunoestimulante. Y se ha ocupado en vacunas. Yo la verdad es que conozco el caso de las vacunas, bueno, el caso de la vacuna de Novavax es un caso súper emblemático. Diría que una de las reuniones más increíbles cuando los científicos americanos nos dicen, mira, esto es súper interesante, tenemos este antígeno que es de una categoría nueva, y además ocupamos este ayudante en base a quillay, que es una planta endémica que es del sur de Chile. Bueno, y no sé si ustedes han estado en la zona central, zona sur de Chile, pero el quillay es un árbol muy, muy presente.
Yo personalmente tengo la experiencia en salud animal y el quillay se ocupa, no de forma muy masiva, pero se está usando también en forma muy importante para la prevención y tratamiento de enfermedades como un reemplazo a los antibióticos en algunos casos, a los fármacos tradicionales. Y los resultados son sorprendentes, sorprendentes. Ahora, no es que uno agarre una ramita que ya y la muerda y se la trague. Obviamente hay un proceso hay que transformar las ramas de este árbol en un producto farmacéutico. O sea, es bien sofisticado, pero extremadamente prometedor, muy bonito. Bueno, harta pregunta en términos, hay mucha ansiedad en entender cómo va a ir decantando todo esto y fuiste bastante claro en ese paralelo tácito que hiciste con Israel y por lo tanto la perspectiva optimista. Ahora, eh, a mayor abundamiento, por ejemplo, el concepto de pasaporte sanitario, que ya se está hablando en algunos lugares, etcétera. ¿Crees que va a ser algo utilizable en Chile en pocos meses más o en el resto del mundo? Hay gente a favor y también muchos detractores de esto. El caso de Israel es súper interesante, uno por la disminución de los casos de los 10.000 a 140, el número que mostré es el número que salió publicado el fin de semana, 140 de 10.000. Pero lograron eso, Andrés, están logrando eso con el 50% de la población vacunada. O sea, por lo tanto, es más interesante, con eso otra perspectiva interesante, porque cuando tú hablaste de la inmunidad de masa, la inmunidad de rebaño lo que quiere lograr es que el virus tenga una probabilidad menor a 1 de crecer, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay más personas vacunadas que personas no vacunadas, el virus, tiene una probabilidad menor de infectar, por lo tanto va a tender a desaparecer. Lo que muestra el gráfico israelí es que esta inmunidad de rebaño, junto con otras medidas muy restrictivas, pero con un 50% de la población vacunada, logró disminuir la incidencia de los casos nuevos a un 0,1. O sea, es como si nosotros pasáramos de nuestros 8.000 a 80. Creo que estaríamos felices. O sea, es realmente una luz al final del túnel, junto con otras medidas, y podemos discutir sobre eso. Respecto al pasaporte sanitario se ha hablado mucho, y hay maneras de entenderlo en términos positivos, y en términos positivos respecto a, si tú tienes el pasaporte puedes hacer cosas que los otros no pueden hacer. O bien, en términos restrictivos, si no tienes el pasaporte no puedes hacer esto, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que en general, en los países que se ha aplicado en términos positivos. O sea, si tú tienes el pasaporte puedes ir en Tel Aviv a la playa, o puedes ir al cine, o puedes entrar a un bar. Y por lo tanto, se ha ocupado por un lado, como una manera de proteger a los que están vacunados, de los que no están vacunados, para que disminuya la incidencia del riesgo, la incidencia del eventual contagio, pero también como un elemento de incentivar a que la gente se vacune, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero ir a un concierto, y el concierto es gratis, o un partido de fútbol, y el partido de fútbol es gratis, y es para los que tienen pasaporte, es un incentivo también para que yo me vacune. Eso en términos de cómo ha operado hasta ahora, y eso es lo que yo creo. O sea, lo que yo creo interesante, que se ha mostrado como un incentivo positivo. Ahora, respecto a si va a ser necesario o no, yo creo que 100% sí. De hecho, los pasaportes sanitarios ya existen en varios países por los cuales, si son endémicos, tienen ciertas enfermedades endémicas, tú te tienes que vacunar antes de ir, ¿no es cierto? Si uno va a ciertos países de África o de Asia, se tiene que vacunar. Y hay programas de vacunación, y creo que básicamente yo no sé exactamente cómo funciona, pero no te dejan entrar de vuelta si no tienes esas vacunas, porque estás trayendo los patógenos de vuelta a tu país o generan un cierto riesgo. Entonces yo creo que el pasaporte, o sea, COVID yo creo que nos enseñó que hay ciertas cosas que hacíamos antes que ya no vamos a hacer, ¿no es cierto? Yo creo que cuando volvamos a la normalidad, seguramente ya no nos vamos a saludar de la mano como nos saludábamos antes, seguramente nos vamos a saludar, quizás seguir saludándonos con el codo, hacer una cosa que podemos adoptar o no. ¿Por qué? Porque el riesgo de la mano significa que yo tengo los patógenos acá, te doy la mano a ti, y tú después te rascas la oreja y en el fondo por un acto de cariño te puedo contagiar, ¿no es cierto? Entonces van a haber muchos cambios. Yo creo que vamos a ser mucho más cuidadosos. Eventualmente cuando alguien esté resfriado, lo vamos a hacer como los orientales que andan con la mascarilla para prevenir. Si yo sé que estoy resfriado, o yo sé que tengo algún problema, voy a yo cuidarme de no contagiar al resto. Y vamos a tener una sociedad que eventualmente va a actuar de una manera distinta.
vamos a tener mucho más cuidado respecto al día a día, ¿no es cierto?, en cuidar a las personas que queremos, y vamos a entender que hacer ciertas cosas como abrazarnos, a veces es como un acto de cariño, es un acto de, no, descariño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que el pasaporte sanitario está para quedarse, definitivamente sí, y va no solamente por COVID, sino que en el fondo yo creo que va a incluir también otras patologías, y si tú te quieres subir un avión, a lo mejor en una primera instancia te van a decir, ok, tal como tienes que hacer cuarentena, o sea, sin el pasaporte tienes que hacer la cuarentena, y con el pasaporte no haces cuarentena, por ejemplo. O bien, un poco más restrictivo es, solo te puedes subir al avión si tienes el pasaporte. Eso está por verse. Hay otra discusión subyacente que es, bueno, pero si los europeos hacen el pasaporte y tienen la vacuna AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna, Pfizer, nosotros tenemos Sinovac y CanSino, vamos a tener el mismo pasaporte que ellos o no, o sea, van a haber clase A y clase B. Yo no tengo ninguna duda que eso es una discusión, es una preocupación de nosotros porque tenemos estas otras vacunas, pero en el largo plazo o sea, cuando se estructure va a ser un solo pasaporte para todo el mundo. Y lo importante va a ser, que uno tenga el pasaporte, y dos, que uno venga de un país que tenga un porcentaje relevante de su población vacunada. O sea, no basta con que tú estés vacunado, sino que te vas a tener que venir de una zona segura. En salud animal estas cosas David, están súper resueltas, ¿eh? Por lo tanto yo creo que se puede aprender mucho del mundo de cómo se mueven, de cómo es en animales. ¿Eh? En animales, cuando hay enfermedades zoonóticas, por ejemplo la influenza aviar, que diría que es un ejemplo muy interesante, que en Chile hace varios años que no nos toca, por suerte, gracias a Dios, pero en el comercio internacional, Chile, por ejemplo, prohíbe la importación de aves de países donde hay ciertas patologías, que están en la lista 1 de la OIE. Y esto va a ser una cosa muy parecida, van a haber restricciones a que si tú vienes de países que están con un brote de COVID, tú no vas a poder entrar. Es una manera distinta de entender el rol del pasaporte. bastante claro esta explicación e ideas, digamos, lo que debería ser la nueva normalidad. Oye, deberíamos ir terminando por horario, pero hay una pregunta que se me quedó desfasada en los temas. Mostraste información bastante clara y es bastante público que Europa, salvo el Reino Unido, va bastante atrás en el proceso de vacunación, y también el hecho, digamos, que no se usa la vacuna china ya. ¿Qué puedes comentar, digamos, de ambos temas? ¿Por qué Europa, digamos, está tan atrasada, y si es que tiene alguna capacidad de hacer alguna especie de catch-up? Y si es que la vacuna china, que te explicaste muy bien, que básicamente los resultados, a pesar de ser técnicas distintas, muy a la par con la Pfizer, pero no se usa en Europa, ¿está la respuesta en simplemente una razón geopolítica? Yo creo que Europa, el proceso de compras de vacunas, lo que siguió fue un proceso centralizado, burocrático y muy parecido al que hubiesen seguido para comprar cualquier vacuna. En el otro extremo, Chile hizo justo lo contrario: desburocratizado, despolitizado, pragmático y con un sentido de urgencia. Entonces, uno podría entender por qué Europa está tan atrasado y Chile lo ha hecho también, siendo obviamente en el mismo, o sea, lo que explica lo mal de Europa es lo que explica lo bien de Chile. Eso es interesante. Bueno, obviamente Europa está muy atrasado por dos razones. Uno, por la disponibilidad de vacunas, y lo que cuentan mis amigos europeos es que también no tienen capacidad de implementar procesos de vacunación masivos. O sea, aunque tuvieran las dosis, no tienen un sistema público como aceitado para entregar vacunas. Y eso es súper importante. Somos todos, espero que somos la parte chilena en este grupo, pero Chile coloca al año del orden de 8 millones de dosis de vacuna influenza. Por lo tanto, tiene un equipo, y todas las vacunas se colocan durante el otoño. Entonces, tiene un equipo de salud del Estado muy preparado para entregar vacunas. No es lo mismo, por supuesto, pasar de 8 millones a 38, porque son las 8 millones de influenza más las 30 millones de COVID, pero el sistema público chileno está preparado. Obviamente, muy exigido, pero preparado en términos de vacunación. En Europa pasan esos dos fenómenos: que el sistema público en general no estaba preparado para entregar para inocular a la gente de forma masiva, y dos, que el proceso es muy descentralizado. Este proceso centralizado le ha jugado realmente en contra. Yo creo que esto está cambiando y va a cambiar de forma muy importante. Yo creo que Europa, el gráfico, una proyección muy importante, quizá habla ahora del Q3,
deberían llegar a la inmunidad de rebaño quizás del 60%. Hasta ahora los números son desastrosos, ¿no? Son extremadamente preocupantes porque a la tasa de vacunación actual se van a demorar más de un año en continuar, en terminar con la población europea. Respondiendo a la pregunta de por qué no hay vacunas, no están las vacunas chinas en Europa, hay varias razones de entender esto. Cuando les preguntamos a los fabricantes de vacunas dónde iban a registrar los productos, entendiendo que había un número limitado de vacunas disponibles, ellos optaron por ciertos países con los que lograron acuerdos antes. Y por lo tanto, las vacunas, una manera de entender esto es que las vacunas chinas, CanSino y Sinovac, puntualmente, que son las que estamos usando nosotros, no están registradas en Europa porque no tienen capacidad de producción. O sea, no tienen dosis disponibles para Europa. Entonces era un esfuerzo más bien sin ningún efecto comercial importante para ellos. O sea, ¿para qué les iban a registrar si no pueden vender? Porque no tienen. Sin embargo, esto está cambiando porque hay varios países de Europa del Este que están registrando, por ejemplo, la vacuna rusa, otros que están registrando la vacuna Sinopharm, que es una vacuna distinta a las nuestras, porque también es de virus completo, parecida a la de Sinovac. Y por lo tanto, en la medida que países que optaron por, lo que me faltó explicar, estos países de Europa del Este, lo que dijeron, ¿saben qué? Nos salimos del sistema centralizado y queremos comprar por nosotros mismos. Entonces están pasando procesos descentralizados y tomando decisiones en forma individual. Y en la medida que yo creo que esto va a avanzar y se va a validar y que las vacunas chinas se van a ocupar en Europa, creo que el estigma de que sean chinas se va a resolver muy rápido, además de que mi teléfono es chino y mi auto probablemente va a ser chino. Hoy las vacunas que nos colocamos nosotros y los fármacos que tomamos en un porcentaje importante son fabricados en China, por lo tanto el estigma chino creo que se va a acabar, Ahora, que hay un tema geopolítico, lo hay, naturalmente. Que hay un tema también comercial, lo hay, obviamente. Hay un tema de proteccionismo y de jugar a quién es mejor y quién es peor. Pero yo estoy muy tranquilo, Andrés, que eso no va a ser el impedimento para el pasaporte sanitario, en términos concretos para nosotros. Oye, interesantísimo lo que hemos conversado. Uno se compromete a tiempo y me encantaría seguir. Lo que es notable es que no se ha salido absolutamente nadie. El número de participantes constante en todo minuto, lo que habla muy, muy bien de ti. Muy interesante escucharte y conocer un poco más de este proceso, David. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vuelvo a pedirles, por favor, que regalen un medio minuto en una pequeña encuesta de 3 preguntas que nos sirve mucho para poder ir mejorando esto. Y esperamos, bueno, lo posible haber aclarado su duda respecto al proceso de vacunación y este complejo y desgraciado virus que nos ataca. Dar luces de esperanza ante muchas preguntas respecto de qué esperar en esta nueva normalidad. Y bueno, es más o menos evidente que David está positivo y así lo estamos nosotros. Los dejo invitados desde ya a nuestro próximo webinar y donde temas de constitución, políticos y sobre todo de futuro económico va a ser lo que nos va a reunir. Muchas gracias a todos y David, nuevamente muy agradecido por tu presencia y a todos ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias.